Estamos de regreso. En otro momento, el Senado de la República recibió al secretario de Economía para dar cuenta del estado que guarda la política económica del país. Ahí se destacó que la rendición de cuentas, la negociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá debe detallarse. Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, en los términos de lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le pregunto, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas que le formulen las señoras y los señores senadores? Sí, protesto. De no cumplir con el compromiso que asume ante este Pleno, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar. En su intervención inicial, el secretario de Economía inició con lo relacionado a las negociaciones comerciales internacionales. En este sentido, expuso que el 21 de abril de este año se estableció un acuerdo, en principio, dentro de la modernización del acuerdo comercial con los 28 países que conforman la Unión Europea, que dará un nuevo paradigma a los exportadores mexicanos al continente europeo. También se refirió a las negociaciones del acuerdo comercial de América del Norte. Que la regla de petroquímicos, la de acero, la de vidrio y fibra óptica, fueron alineadas a los mejores intereses de la industria nacional. La regla más compleja fue la automotriz. La regla finalmente aumenta el requerimiento de contenido regional que nos permite exportar a arancel cero y sin restricciones los automóviles que México podrá exportar en América del Norte de manera ilimitada. Al hacer referencia al concepto de misión que tiene la Secretaría de Economía, que es fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera que mejoren las condiciones de vida de mexicanas y mexicanos, el senador Emilio Álvarez contrastó este objetivo con la realidad. Aseguró que esta dependencia le queda a deber mucho a México y a sus ciudadanos. Y este NAFTA es claramente diferente al original porque los derechos laborales, los derechos ambientales, el capítulo anticorrupción le dan una calidad superior al acuerdo que acabamos claramente de comprometer para supervisión de ustedes y para firma de los ejecutivos. El capítulo laboral garantiza, no es la aplicación extraterritorialidad de leyes laborales, es el cumplimiento estricto de los derechos fundamentales. Se refería al apartado laboral en la negociación del acuerdo comercial trilateral. Ahora sí vamos a escuchar lo que señaló el senador sin grupo parlamentario Emilio Álvarez y Casa en su intervención. México, señor secretario, es un país rico, lleno de gente pobre. Este es el país donde aumentan los millonarios con grandes fortunas, muchas de esas fortunas mal habidas, y al mismo tiempo crecen los pobres, crece la pobreza. Se ha optado, señor secretario, por un modelo que en realidad es una gran fábrica de pobres. Bueno, al hacer referencia al concepto de misión que tiene la Secretaría de Economía, que es fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión extranjera, esto fue lo que señaló Emilio Álvarez y Casa. Al tocar lo relacionado a las negociaciones del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el senador Rogelio Zamora se mostró a favor de reconocer el trabajo realizado por el secretario de Economía en la concreción de este acuerdo. Y además que se haya logrado en los términos en los que se logró, porque sabemos que había una presión muy fuerte del país del norte que estaba haciendo que las condiciones en las que se pudo haber celebrado el tratado fueran más perjudiciales para nuestro país. ¿Cuál es la importancia del Tratado de Libre Comercio, compañeros? Pues representa $1 billón anuales en toda la región. Al abordar también lo relativo a las negociaciones del Acuerdo Comercial de América del Norte, la senadora Giovanna del Carmen de la Torre reconoció la participación que tuvo Jesús Seade Curí, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para estar en el proceso de renegociación de este acuerdo. Hoy se sabe que fue decisiva su participación para destrabar la llamada cláusula sunset o cláusula de extinción. Además, logró cambios sustanciales en el capítulo energético, donde se incluye lo que hoy conocemos como el párrafo soberanista, el cual dice que los 3 países tienen total soberanía sobre sus recursos naturales y energéticos, sobre sus instrumentos legales.
Al subir a tribuna, la senadora Katia Ávila cuestionó al secretario de Economía en torno a los motivos por el que el 28% de la riqueza total del país se concentra en el 1% de la población. ¿Esa es su idea de un México próspero o entendimos mal y la prosperidad solo era un objetivo asequible para los privilegiados de siempre? Por otra parte, a las micro, pequeñas y medianas empresas tampoco les ha ido bien, pues se enfrentan a la inseguridad, violencia y corrupción todos los días. El senador del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, cuestionó el rol de las instituciones para dar certidumbre en materia económica, pues persisten problemas como corrupción, impunidad e inseguridad, además del destino de recursos para la micro y pequeños empresarios. Como la Auditoría Superior de la Federación señala, tenemos desvíos de recursos. La pregunta sería, ¿qué castigo, qué consecuencias jurídicas tienen funcionarios, proyectistas y emprendedores en el caso de desvíos de recursos, proyectos inviables y tanta tranza que existe con este tipo de proyectos? En su oportunidad, la senadora Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, criticó la indolencia del gobierno federal ante las carencias económicas que persisten entre la mayor parte de la población mexicana. Porque mucha gente en este país se truena los dedos de angustia porque no les alcanza. Ante esta realidad evidente, secretario, le hago estas 10 preguntas. ¿Cuáles son los 3 resultados que considera más importantes de su gestión? ¿La suya fue una apuesta de estabilidad o de crecimiento económico? Bueno, desde tribuna, la senadora Vanessa Rubio Márquez del PRI destacó los acuerdos comerciales de los que México forma parte y sostuvo que nuestro país destaca como principal exportador de pantallas planas y refrigeradores, como uno de los principales 5 productores de automóviles y como el primer productor de plata, jitomate y aguacate. En este contexto, 2 preguntas para usted, señor secretario. ¿Cuáles considera que son los mayores logros de este fin de negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá? ¿Y cuáles las mayores concesiones que se tuvieron que otorgar en un proceso de equilibrios sumamente complejos? A nombre del grupo parlamentario del PAN, el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz señaló la necesidad de crear trabajos que ofrezcan todas las prestaciones de ley, pues actualmente 57% de la población ocupada carece de estas. La precariedad laboral, la elevada concentración del ingreso, refuerzan el sistema de privilegios de unos cuantos, la exclusión de las mayorías en el contexto de este sexenio marcado por la corrupción, por la impunidad y por la violencia. Señor secretario, queremos preguntarle, ¿qué ha hecho su administración para cambiar este modelo económico? A nombre del grupo parlamentario de Morena, el senador Ricardo Agüet condenó que se estén perdiendo empleos a causa del incremento en el precio de la energía eléctrica. Además, sostuvo que la herencia de la actual administración es una crisis humanitaria y alimentaria. Algo pasó que no le llegó nunca los beneficios a los más amolados de este país y como dije hace algunos días, hoy tenemos una sociedad de 10 millones de mexicanos con 88 pesos en nómina, tenemos otros 5 que no ganan ni siquiera eso. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, hizo uso de la palabra para contestar los cuestionamientos de los legisladores, las legisladoras y los legisladores, en primer lugar, a propósito de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Sí, es cierto. En estos 20 años de historia de éxito de la integración en América del Norte, hemos tenido una deuda con las pequeñas y medianas empresas. Por eso fue fundamental que pusiéramos atención en emparejarles el terreno del juego. Para dar respuesta a los cuestionamientos sobre la creación de empleos, esto dijo el funcionario. Estamos tranquilos porque el beneficio neto de la aportación de trabajo, debido a la alta inversión extranjera directa, que en este sexenio va a llegar a $200,000 millones,
un 55% más que el sexenio anterior y que en promedio están entrando mensualmente a este país 35,000 millones de dólares. Esto nos ha dado un saldo neto en la creación de empleos mejor remunerados, pero sin duda el reto no para ahí. Bueno, finalmente el secretario de Economía destacó que se han estabilizado los precios de diversos productos alimenticios de consumo general. Se nos acusa de tener efectos sobre la pobreza. Aquí hay que medir, los pobres no comen gasolina, comen tortilla, pollo, leche, huevo. Al término de la comparecencia, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, se refirió al nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El Senado de la República ha comenzado a recibir información sobre dichos acuerdos comerciales y seguirá atento hasta la llegada formal del tratado firmado por el presidente de la República para su discusión formal y, en su caso, aprobación de esta Cámara de Senadores. Así se desarrolló la glosa al último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el tema económico. A regreso tendremos los detalles de la política interior, lo que está encargada la Secretaría de Gobernación. Una pausa y regresamos.